Amigos, bienvenidos a una edición más a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Yo espero que estén muy bien y que este programa que vamos a ver ahora, que nunca antes se ha visto y se ha escuchado algo en las redes sociales o en YouTube. De eso pudiera estar seguro. Y bueno, poco a poco vamos a ir evacuando muchísimos temas durante el conversatorio que tuve con los extraterrestres nórdicos, con los que me he reunido tanto allá en Grecia como allá en Italia, donde cual próximamente vamos a tener otro encuentro porque vamos a desvelar muchísima información más. Así que pongan atención en este programa porque después les voy a hacer preguntas. Welcome to the jungle. Bueno, amigos, en la Antártida, por muchísimo tiempo, ha sido un continente bastante enigmático. Mucho. Sabemos muy poco de ello. Apenas hasta en la era de la informática, es que estamos sabiendo tantas cosas que ahí hay, como bases, como un pulpo, que cuando veo una persona puede adoptar su forma y muchísimos programas que he hecho de ahí, de esta región del planeta. Lo que muy pocos saben, y hasta ahora ustedes van a obtener el conocimiento prohibido, que fue gracias a las reuniones que tuve allá en Grecia con 250 extraterrestres nórdicos. Entre la plática que yo tenía con ellos, es que a mí me gusta saber muchísimas cosas que tengo dudas, porque para mí, y lo digo con todo el respeto que se merecen los contactados, es que yo en vez de darle un mensaje de destrucción y que todos se van a morir y se van a hundir y todo eso, prefiero darles conocimiento porque una civilización que no sabe de dónde viene, jamás sabrá dónde ir y estará condenada a desaparecer. Entonces es importante que nosotros entendamos ciertas lagunas que están ahí y que son piezas que podrán armar un rompecabezas en la historia de la humanidad e ir complementando muchas cosas que desconocemos y obtendremos muchas respuestas más. Esta es la diferencia de la cual yo digo que yo no soy contactado. Los contactados pues les andan dando mensajes de destrucción y de todo eso, pero hasta hoy no ha habido nadie que quizá le dé el conocimiento. Por eso es que en mi caso, cuando tengo estas reuniones que ellos me hacen la invitación, me dejan explayarme, exceptuando en los del Vaticano. Pero los nórdicos de Grecia me dejaron explayar todas las dudas que yo tenía, todas las preguntas y cosas que me sorprendieron mucho al saber, así como también fui entendiendo cómo es que y por qué es que llegué a este país nórdico, que seguramente si hubiera estado en países de Latinoamérica, como mi país que amo, El Salvador, o como mi segundo país que también amo, lo que es México, probablemente no hubiera tenido ese campo visual amplio para comprender algunas situaciones que han pasado y algunas partes de la historia. En la Antártida, ahí es donde se encontraba el jardín del Edén. Los 4 ríos que habla la Biblia estaban ahí, no estaban en ningún otro lado. Ahora tenemos que entender realmente cómo es que decía aquella frase, como es arriba, es abajo. Muchos quizás pensaban que se refería mucho al cielo, pero no, como es arriba, es abajo, quiere decir que toda la vida que está aquí en la superficie se encuentra también abajo de la superficie. Los primeros que fueron expulsados del jardín del Edén, es decir, lo que conocemos en la Biblia como
el jardín del Edén, Adán y Eva, venían de allá abajo, venían de la tierra interna. Hay un libro de los cuales he tenido la oportunidad de leer, que es el que ustedes ven aquí. Se llama el Zohar, el libro del esplendor. Este es un libro que tiene una historia en su creación bastante misteriosa y muy curiosa. Un día lo vamos a tocar, el libro del esplendor. Cuando llegamos exactamente a el versículo o el tema que habla de Adán y Eva, hay una parte que nos da a entender realmente que ellos nunca habían visto el sol como tal y que por el contrario se encontraban asustados. Cuando yo leí esto, realmente tuve dudas, pero no encontraba cómo encajarlo hasta que conversé con estas personas nórdicas de allá de Grecia, en donde ellos decían, ellos sabían que yo había leído este libro y me dijeron exactamente eso, que Adán y Eva habían sido expulsados a la superficie, porque el jardín del Edén, como repito, se encontraba en la Antártida. Ahí es de donde venía el origen de un linaje, no el origen de la humanidad. De eso ya lo hemos tocado en distintos temas. Otro aspecto que me llamaba la atención de esto es que la Antártida, por ejemplo, en estos mapas que ustedes están viendo en este momento, si se fijan, por lo menos en este, que fue hecho por el francés Oronce Fine. En este mapa, él ya describía que la Antártida estaba sin nieve, así como también muchísimos mapas más, como el de Piri Reis, que también describía la Antártida sin nieve. Es decir, que hay un punto en donde la Antártida no tiene nieve. Y aquella espada flameante de la que habla la Biblia, que circunda lo que sería el jardín del Edén, y aquella espada que circunda no era más que un simbolismo, se refería al hielo. Bajo el hielo, esa sería la espada circundante en donde no permitía que entrara Adán y Eva, que no pudieran regresar a este lugar. Es bastante interesante porque en la Antártida hace muy poco se ha empezado a hablar que se han encontrado preadamitas. Preadamitas ahí, es decir, antes de Adán y de Eva, ahí se ha encontrado una civilización. Porque ahí es una de las entradas a la tierra interna. Otra de las entradas a la tierra interna está por acá, por Suecia. Mientras yo conversaba con ellos, ellos mostraban un mapa en una especie, a ver, les voy a dar un ejemplo. Ellos tenían como una especie de tableta, pero era como una página de papel bond. No sé muy bien cómo explicarles, pero era como una página. Hagan de cuenta ustedes que era como esto, una página normal, pero era como una especie de iPod. Entonces, aparentemente, si ustedes se la encontraran ahí tirada, nunca pensarían que es tecnología. Entonces, en esa especie de iPod, vi ese mapa que llevaba a la tierra interna. Fíjense que es curioso, solo les voy a decir un pequeño punto, porque no es necesario que sepan todo el mapa, pero sale de Estocolmo, de Suecia, aquí donde vivo, sale hacia una isla que se llama Gotland, de la cual también he estado ahí, y te genera una sensación muy extraña cuando estás en esa isla. A lo mejor en este verano puedo ir y hacer un reportaje. Ahí decían ellos que en esta isla hay tres nórdicos, tres extraterrestres nórdicos que viven ahí, pero me dijo, los vas a ver, no los vas a poder ver porque pasan desapercibidos por el tipo de gente que vive ahí. Pero es que es impresionante cuando vos estás ahí. De hecho, me han dado ahí cómo poder llegar donde él. Pero esta es la primera estación. Tenés que salir
de Estocolmo y llegar a Gotland. De Gotland después tenés que ir, pero tenés que llevar esa ruta. Y después de esa tenés que ir hacia, que eso será otro capítulo de ese mapa, que lo tengo bien grabado acá. Pero siguiendo con la historia, en la Antártida, ahí decían ellos que cuando fue expulsado Adán y Eva fue porque habían violado algunas leyes, porque también ellos tienen su régimen jurídico. Pero Adán y Eva habían violado esas leyes y no hay tolerancia para eso, sino que en vez de una cárcel son mandados al exilio, es decir, a la superficie. Pero los extraterrestres nórdicos no son los que viven ahí dentro de la Tierra interna, sino son las primeras generaciones de humanos que fueron creados. Las primeras generaciones de humanos que fueron creados viven ahí en dirección a la Antártida. Y esto tiene mucha lógica porque el capitán Bear, ya muchos seguramente sabrán, él viajó desde el Polo Norte y el Polo Sur. Y en ambos decía que a medida que él iba entrando y profundizándose al Polo Norte y al Polo Sur, el clima cambiaba. Y que existía ahí alrededor de 25 o 30 grados de temperatura. Entonces, y vuelve a esto estar mucho más curioso cuando de repente en Google Earth te censuran esas partes de la Antártida. Cuando esa carrera también por conquistar y establecerte en la Antártida que tenía Hitler y en aquella operación High Jump, en donde Estados Unidos llegó con barcos, llegó con soldados, con submarinos y regresa a Estados Unidos con todos sus submarinos y barcos remolcados. ¿Qué pasó ahí en esa batalla? Es que recibieron una tunda. Pero fíjense que en la Antártida no solamente ha habido el jardín del Edén, ni estos 4 ríos que menciona la Biblia. Esos aún existen. Pero también ha habido en otra época pirámides como las que hay en Egipto. De hecho, cuando aquello, como lo indican estos mapas, era un vergel, ahí llegaron una civilización de extraterrestres provenidos de un planeta que estaba entre Marte y la Tierra, que es este cinturón de asteroides que ustedes ven en este momento. Ellos vinieron asilados y llegaron a ese lugar. Cuando llegan a ese lugar, se empiezan a diseminar por distintos lugares. Llegan a Egipto, en donde llegaron a ser reyes, los de cabeza alargada. Llegan después a Sudamérica, los que conocemos ahora como los cráneos de Paracas. Así de igual manera llegaron a Centroamérica y es una especie no humana que se diseminó en distintas partes del globo terráqueo, porque se han encontrado estos allá en frontera con Rusia. Se han encontrado en Sudamérica, Centroamérica, en Egipto, pero lo curioso es que todo tiene que ver con que ellos nunca fueron de la prole, sino fueron antiguos gobernantes. La Antártida, entonces, al final, vendría llegando a ser quizá el continente donde inicia una civilización que fue expulsada hacia la superficie. Si querés que continúe y haga una segunda parte de muchos secretos de la Antártida, bueno, ahí abajo lo dejas en tus comentarios. Les doy gracias a todos ustedes que han apoyado y han compartido los videos y que el conocimiento prohibido cada vez llega más. Y este año aún sigo pensando que vamos a hacer una conferencia llamada Bajo Tierra. Así que si todo conspira a nuestro favor, nos veremos próximamente
en América. Y sin más que hablar, les doy las gracias a todo el Team Larín que siempre está aquí y al Dios del cosmos que siempre nos guarda y nos cuida. Y probablemente muchos de ustedes van a empezar a tener un encuentro con personas no terrestres, porque de nosotros depende que eso sea más masificado. Se les quiere, amigos, y de gratis. Hasta pronto.